Ferro es uno de los históricos del fútbol argentino que sigue luchando por regresar a primera. ¿Qué pasa que no pueden ascender? Lo charlamos con un invitado de lujo que es de los que más saben del equipo de Caballito. Dale intro que empezamos. Bienvenidos al canal de Fútbol y Pizarrón. ¿Cómo les va, gente? Hace tiempo nos vienen pidiendo que hablemos un poco sobre los equipos del ascenso argentino y es por eso que queremos cumplir con ustedes y aprovechamos para charlar sobre Ferro, uno de los históricos del fútbol argentino que hace varios años está ahí en la segunda división de nuestro querido fútbol. Y antes de presentar a nuestro invitado de lujo, te doy la bienvenida, Rodri. ¿Cómo andás? Ayrton, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los que nos están viendo en el canal. Como siempre les digo, suscríbanse, denle me gusta al video. Como dijiste, era una cuenta pendiente del canal, hablar del torneo tan importante que siempre nos cautiva ahí en los últimos partidos, pero realmente es un torneo de muchas fechas y qué bueno también hablar de Ferro, uno de los equipos, como dijiste vos, uno de los históricos, que hace mucho tiempo que siempre quiere ascender, pero no llega. Y bueno, también con un invitado de lujo, un amigo, un colega, así que arranquemos este tren que no lo para nadie. Y claro, y si vamos a hablar de Ferro, qué mejor que hacerlo con uno de los que más saben de Oeste, Franco Fagioli. Fran, gracias por este tiempo para debatir un rato con nosotros. Ayrton, Rodri, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por el halago. Pero bueno, estamos ahí bastante metidos en Ferro, así que la idea es contarle un poco a la gente todo lo que se está viviendo desde el año pasado, básicamente. Bueno, Fran, empecemos ahí para hablar de Ferro, que lo tuvo muy cerquita de lograr primero esa final directa, que no pudo, que se quedó ahí en el último partido, y después que no pudo llegar a la final del reducido. Pero bueno, entendemos de que la primera rueda fue una rueda muy irregular de la mano de Diego Seira, pero después con la llegada de la dupla técnica de Orsi y de Gómez, pudieron encarrilar ahí al equipo, encontraron rendimiento, pero se quedaron sin poder acceder a esa final por un ascenso. ¿Cómo analizás el rendimiento de Ferro a lo largo de esa temporada? Bueno, la verdad es que comenzó todo con la llegada de Cristian Bragarnik al club, con el gerenciamiento y con la llegada de un montón de jugadores importantes que de alguna manera ilusionaron al hincha de Ferro y con razón. Por ejemplo, Brian Fernández, Federico Fattori, Juan Ignacio Sils. Hubo varios jugadores que tuvieron un muy buen rendimiento, pero bueno, quizás falló en la primera rueda la elección del entrenador, más que nada por las características de los jugadores que habían llegado. Por ejemplo, habían venido unos 4 delanteros y por momentos el equipo terminaba jugando con uno solo. Digo, hubo algunas, vos lo dijiste, irregularidades por ahí en el equipo y en el funcionamiento que hicieron que nunca se pudiera alcanzar o no pudiera llegar a las primeras posiciones y que siempre se mantuviera expectante. Esa fue la realidad de la primera rueda. Después, en la segunda etapa, con la llegada de la dupla Orsi Gómez, que fueron muy nombrados por ahí y sonaron en algunos clubes de primera incluso, una vez que se fueron a fin de año, Ferro mejoró muchísimo, con mucha intensidad, con un equipo que iba hacia adelante, que sabía lo que hacía, y con una característica mucho más ofensiva, podemos decir. Eso hizo que, bueno, Ferro mejorara, que ganara regularidad, que ganara puntos, y le peleó de igual a igual a Barracas en su zona. Y después, bueno, en el reducido yo creo que le faltó un poco quizás mejorar lo que fue el duelo contra Quilmes, quizás sacar una diferencia de local, y de visitante fue un partido de igual a igual, que se termina definiendo por un error arbitral, y bueno, no fue más que eso, pero me parece que Ferro tuvo oportunidades tanto en el partido local como visitante, como para sacar una diferencia quizás un poco mayor, y bueno, por cosas del fútbol obviamente que suelen ocurrir y pueden pasar, se terminó quedando sin nada, y ahora a comenzar de nuevo. Bueno, Fran, se fue la dupla, se fueron Orsi y Gómez, llegó Manuel Fernández, ex agropecuario, también estuvo ahí en Defensa y Justicia, en la reserva. Si bien ambas ideas parecen que son de equipos protagonistas, que le gustan dar la pelota, ¿qué diferencias, qué matices notás entre Fernández y la dupla técnica? Mira, principalmente me parece que hay una cuestión de tenencia de pelota. Manuel Fernández prioriza mucho eso y la salida desde el fondo, quizás siempre desde abajo, con jugadores de buen pie, cambia el esquema. Es muy probable que Ferro, por lo menos por cómo viene entrenando y por lo que se vio en Agropecuario de gran temporada en el torneo anterior, es jugar con una línea de 3 en ataque o en la salida, con 2 carrileros, un 5 bien posicionado
y después con 2 delanteros y bueno, 2 volantes mixtos internos, si queremos decir. Eso va a hacer seguramente que esa formación 5-3-2 haga que Ferro necesite tener mucho más la pelota, y quizás eso con la dupla no pasaba. Había partidos en los que Ferro no tenía la tenencia, pero era un equipo muy vertical, muy intenso, y cuando tenía oportunidades las aprovechaba, con Brian Fernández, con Tomás Molina. Quizás en esta ocasión vamos a ver a un equipo que va a tener más la pelota, que va a intentar salir desde abajo, lo que dice Manuel Fernández es siempre ser protagonistas, vos lo decías, Ayrton, y cuando tiene la pelota armar rombos. Básicamente es salir desde el fondo, con los centrales, con el arquero incluso, y después sí generar espacios, hacer que el equipo rival presione, desordenarlo, y así generar espacios arriba para salir jugando. Una propuesta que la realidad es bastante diferente a lo que se suele ver quizás en la Primera Nacional, pero que puede dar sus frutos tranquilamente, y que en Agropecuario fue así, porque estuvo muy cerca de llegar al reducido, con un equipo de menor presupuesto de los que terminaron llegando y peleando por un ascenso. Bueno, Fran, como entendemos también que año tras año se renuevan las ilusiones, Ferro es uno de esos equipos que año tras año busca también incorporar jugadores, conformar una plantilla para luchar por ese tan ansiado ascenso, y en ese sentido han incorporado jugadores, han logrado retener a importantes como el arquero, a Miño, a Díaz, que era el capitán, a Grana también, una figura importante de estos últimos años en el equipo del Oeste. ¿Dónde sentís que necesita incorporar jugadores para potenciar al equipo? Y después también incorporarte esta pregunta con respecto a la salida de juveniles, que a lo largo de estos años se dio, que después en otros equipos han tenido mucho éxito, como el caso obviamente de Marcos Acuña. Podemos nombrar también a Martín Ojeda, con un gran paso en Godoy Cruz. Y ahora lo que se está hablando en los últimos días es la salida de Carlos Airala a River, un jugador que debutó de forma muy temprana en Ferro. Y después, bueno, también recordemos a Matías Ramírez, que está haciendo lo mismo en Godoy Cruz. ¿Sentís que se le da la oportunidad a los jugadores formados en el club para potenciar al primer equipo, o sentís que ahí hay un proyecto, digamos, deportivo que no los incluye? Bueno, con respecto a los refuerzos, me parece que Ferro de alguna manera dejó la vara muy alta en el torneo pasado por los jugadores que llegaron, y bueno, quizás por el momento no lo estaría cumpliendo en esta ocasión, pero falta, todavía hay tiempo para que llegue algún nombre más. Me parece que hay un par de jugadores interesantes que vinieron ahora igualmente. Uno de ellos es Juan Pablo Ruiz Gómez, que es extremo, media punta, de Estudiantes de Buenos Aires. Y me parece que por la propuesta que va a tener Ferro, que va a tener el equipo de Manuel Fernández, puede andar muy bien. Después vinieron 2 viejos conocidos, uno es Enzo Díaz, que es un delantero que fue goleador en Ferro. También llegó Tomás Asprea, que tuvo un paso por Ferro cuando estaba el técnico Alejandro Orfila, y vino Andrés Ayala, un apellido quizás en Estudiantes importante, porque tanto él como su hermano David son 2 jugadores con pasado en la selección, sub-17 y sub-20, pero la realidad es que en esa posición Ferro también tenía un jugador, y acá si querés ya lo podemos enganchar un poco con lo que son los juveniles. Tenía un jugador realmente muy importante. En realidad sigue teniendo, porque tiene contrato hasta diciembre de 2023, que es Fernando Miranda, y en las últimas horas se dio a conocer que se va a ir a préstamo justamente a Estudiantes de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, la pregunta es por qué, si Ferro tiene un jugador con potencial y con casi 60 partidos o más de 60 partidos en primera, se termina yendo a préstamo sin cargo a un rival de la categoría, y viene un jugador que seguramente tiene muy buenas condiciones, y eso no lo pongo en duda porque lo he visto jugar y es muy bueno, como Andrés Ayala. Si bien vos dabas el ejemplo de Marcos Acuña, por ejemplo, que me parece que es un ejemplo bueno, porque Acuña tuvo continuidad en Ferro en su momento, se negoció y se vendió. Se quedó con un porcentaje, de hecho, Ferro, y después terminó recibiendo muchísima plata en futuras ventas al exterior, como fue al Sporting de Portugal, y después al Sevilla. Es un ejemplo de cómo se debería manejar, pero después la realidad es que eso no se vio, porque el siguiente ingreso de Ferro por una venta fue la de Martín Ojeda, que se terminó yendo a Racing, y a partir de ahí sí, hay que decirlo, empezaron los problemas para Ferro con respecto a los juveniles, porque no se vio otra venta, salvo una rescisión anticipada de Matías Ramírez, que también lo nombraste, para ir a Godoy Cruz. El problema con Carlos Airala es mucho mayor, porque la realidad es que, como estamos hablando de varios juveniles, el trabajo en las juveniles de Ferro es muy bueno. Entonces, de alguna manera, se ven proyectos interesantes, como Airala, como Ramírez, como Ojeda,
como Nahuel Maidana, que hoy sigue jugando en el club y de hecho fue parte del equipo titular en varias ocasiones y está teniendo continuidad. El problema llega cuando estos jugadores están en primera. Y es que, si bien tienen un potencial de venta, o no logran la continuidad necesaria, o se terminan manejando mal la situación y no renuevan contrato cuando deberían. Y con Carlos Ayrala, la realidad es que fue eso. Con la llegada de Bragarnik, se logró que el jugador renovara por 6 meses más, que uno dirá, la verdad es que es muy poco, y sí, es muy poco, pero se esperaba que aunque sea en esos 6 meses que renovara, el jugador tuviera continuidad en el equipo titular o por lo menos fuera al banco. Bueno, la realidad es que en esos 6 meses Ayrala no jugó ni un minuto. Era muy obvio y todos sabíamos que el jugador iba a quedar libre. Lo que quizás no se sabía era que River lo estaba siguiendo hace 3 años. Me parece que acá hay un problema de gestión, porque si bien se hace bien el trabajo de formarlos, cuando llegan a primera no se los cuida como debería a muchos de ellos. Sin dudas, ¿no? La falta de ventas y si no se aprovecha el material interno que uno produce año a año y destina tanto dinero y tiempo, después no se logra poder seguir progresando. Pero bueno, Fran, ya para ir cerrando, hablamos un poco de la última temporada, de lo que faltó para ascender, de los jugadores que se fueron, de los que llegaron, de las juveniles. ¿Cómo ves al proyecto deportivo de Ferro en general? Y la realidad es que desde la llegada de Bragarnik, me parece que el proyecto ya pasó a ser una necesidad de ascender. Básicamente la idea de su llegada es esa, es armar equipos competitivos y lograr el tan ansiado ascenso que se viene negando hace 21 años, 22 años ya van a ser. Entonces, de alguna manera vos me dirás, bueno, ¿esto cómo se relaciona con lo que podría ser un proyecto integral con las divisiones inferiores? Si bien hay algunos jugadores que tienen las chances de pelear un puesto, en cada mercado hasta ahora lo que venimos viendo es que llegan muchos refuerzos y también se van muchos jugadores. Entonces me parece que quedó un poco de lado lo que podría ser un proyecto a largo plazo y termina siendo una necesidad justamente de ascender con este contrato que llegó, desde que llegó Bragarnik, que era por 3 años, ya pasó uno, por lo tanto quedan 2 más y veremos si, bueno, puede volver a reforzarse como lo hizo en la temporada anterior y así pelear otra vez por ascender. Esa es la realidad. Muy interesante todo lo que nombraste, Fran. Ya para culminar, si nos querés decir a todos los que están viendo este video, dónde te pueden encontrar en las redes sociales. @FranFagioli en todas las redes, Twitter, Instagram, donde quieran, me encuentran de esa manera. Bueno, ahí van a tener mucha información de Ferro, grandes fotos también, porque Fran lo hace muy bien esa función. Rodri, como siempre digo, gracias por todo. Un placer, Ayrton, hablar de un grande como Ferro, así que muchas gracias, Fran, por compartir este espacio también con nosotros. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, y a todos ustedes no se olviden dejar su comentario, qué opinan de Ferro, creen que esta va a ser la temporada del ascenso, los vamos a estar leyendo ahí e intercambiando minuto a minuto con ustedes. No se olviden del botón de me gusta, nos ayuda a que este video llegue a más gente y además suscríbanse al canal si aún no lo hicieron, que es totalmente gratuito. O activen las notificaciones que estamos subiendo mucho contenido cada semana. Hasta la próxima.